Hola, ¿qué tal? Desde el Centro Municipal de Monte Alto. Vamos a comenzar la clase y hoy vamos a hacer algo nuevo que tiene que ver con el swing, pero no es swing. Se llama jive. Bueno, ¿qué es el jive? El jive es hijo del swing, viene de ahí. Y hermano del rock and roll. ¿Qué diferencia hay? Pues la diferencia que hay normalmente son las acciones de las caderas. Los pasos son muy similares, pero la manera de ejecutarlos es diferente. Vamos a hacer paso básico de 8. Un paso básico de 8, igual que el swing, que os acordáis que era 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Vale? No tenía más acciones que los pies. Aquí el cuerpo va completamente diferente. Voy a ponerme del otro lado y lo hacemos. Las caderas. La primera parte. Un rock atrás, un paso atrás. No se lleva el cuerpo para atrás porque va rápido y si trasladamos tanto el peso no nos da tiempo a volver. Es decir, si estoy sobre la pierna derecha, empiezo con la derecha, hago atrás, hago cadera, vuelvo y lateral. Y llego, hago atrás. El cuerpo es que no lo cambio, no voy con él para atrás y para adelante, me queda donde está. Esto no lo muevo, vuelvo. Voy a hacerlo de espaldas. Y voy atrás, vuelvo, paso de lado, voy atrás, vuelvo, paso de lado. Cadera, cadera, pam, tapum, guam, papum, guam. Papum, guap, papum, guap, papum, guap, papum. Esto sería lo que antes le llamábamos triple step. Yo lo llamo chassé. Triple step, triple step. El bounce de la rodilla, eso sí, esto y de los tobillos sigue siendo igual porque no deja de bailarse con música swing. Entonces, vamos a hacer con música solamente un paso básico un ratillo y luego continuamos. A ver, va rápido. Y la caja va a llegar. Si os cansáis mucho, porque voy a hacer un trocito largo del paso básico, paráis, ¿eh? You can shake an apple off an apple tree. Shake a sugar, but you'll never shake me. No siree, I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. I'm gonna run my fingers through your long black hair, squeeze you tighter than a grizzly bear. Yes, sirree, I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Hide in the kitchen, hide in the hall. Ain't gonna do you no good at all. Cause once I catch you and the kissing starts, a team of wild horses couldn't tear us apart. I try to take a tiger from his daddy's side, and that's how our love is gonna keep us tied. Oh yeah. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Hide in the kitchen, hide in the hall. Ain't gonna do you no good at all. Cause once I catch you and the kissing starts, a team of wild horses couldn't tear us apart. I'd rather take a tiger from his daddy's side, and that's how our love is gonna keep us tied. Yes, sirree, I'm gonna stick like glue, yeah, yeah, because I'm stuck on you. I'm gonna. Fue un trozo largo del paso básico, pero es importante que lo realicéis para que obtengáis el bote y la forma de hacerlo. Bueno, vamos con la coreo. La coreo. 2 básicos. 1, 2, 3 y 4. 5, 6, 7 y 8. Hasta ahí lo tenemos. Pues ahora vamos. Atrás, lado y quedo. Atrás, lado y quedo. Otra vez. Básico. Y 1, 2,
3 y 4, 5, 6, 7 y 8. Atrás, lado quedo, atrás, lado quedo. Después de esto hacemos hacia adelante el twist. 1, 2, 3, 4. Junto, abro. Repito, todo junto. 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. 1 y 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8. Otra vez. 5, 6, 7 y 8. Y 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. 1 y 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8. Lo hago de frente una vez. Y 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. 1 y 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8. Truco del almendruco. Cuando se cierran las piernas delante, se cierran en la media planta del pie y flexionando las rodillas. Me voy a poner delante. Cuando hacemos hacia adelante, perdón, de lado. Cuando hacemos hacia adelante, para juntar, ¿ves? Mira, los talones. No así, porque si no pierdes impulso. Desde aquí haces, pum, flexión, pum, flexión, pum, pum, pum. Vale, vamos a hacerlo con música. You can shake an apple off an apple tree. Shake a sugar, but you'll never shake me. No siree. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. I'm gonna run my fingers through your long black hair, squeeze you tighter than a grizzly bear. Yes, sirree. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Hide in the kitchen, hide in the hall. Ain't gonna do you no good at all. 'Cause once I catch you and the kissing starts, a team of wild horses couldn't tear us apart. I try to take a tiger from his daddy's side. That's how love is gonna keep us tied. Oh yeah. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Bueno, estamos haciendo lo que es la estructura del acorde, solo la estructura. Falta el tipo de energía que tiene que tener cada paso, faltan muchas cosas, pero la estructura solo. Continuamos. Lo último que hicimos fue esto. Quedamos así. Vale. El siguiente movimiento es un cruzar a piernas flexionadas. Cruzo. Y el siguiente que hacemos, lo hay en todos los bailes, mirad, son las patadas, los famosos kits que hablamos en bachata, hablamos, yo creo que hay un montón de coreografías, en el indie también, pues en el jive también existen. Vamos a hacer de un lado sencilla y del otro lado doble. Primero vamos a hacer sencilla para ver cómo se hace. Lo último que hicimos es quedar con las piernas abiertas aquí, ¿vale? Echar las piernas hacia atrás, aquí y atrás. Vale, desde aquí cruzamos. Cruzo y la derecha hace pum, pum, pum. Vale, ¿cómo se hace ese pum para que no golpear la pierna y que quede como loca? Vamos a hacer un gesto para sujetar la pierna al cuerpo, porque si no queda como loca. ¿Qué tengo que hacer? Imaginaros que quema el suelo y tengo que sujetar mi pierna desde la cintura. Fuc, fuc, fuc. Voy a hacerlo de espaldas. Tic, tic. Desde aquí la sujeto. Tic, tic, tic. No dejo la pierna loca, no. Mi cuerpo tiene que sujetar la pierna, porque la música va rápida. No puedo dejar la pierna loca, que si queda loca, después para volverla a recoger nos cuesta mucho trabajo. Entonces, a lo que íbamos. Estoy aquí y hago un kit. Un kit es ipuk, ipuk. Sujetándola, ipuk. Es decir, puk. Ahora cruzo por detrás. Cruzo y como la muñeira. ¡Tarara! Otra vez.
Estoy aquí, sujeto mi pierna, golpeo o la recojo, apoyo y ahora desde esta hago la muñeira. ¿Ves? Quede cruzada, no quede plana, quede cruzada. De este lado voy a hacer igual. Pic, cruzo, tará. Y cuc, cruzo, tará. Y cuc, cruzo, tará. Vale. ¿Cómo hago para no dejar la pierna y tener la energía para volver a salir? Como todas las actividades deportivas, voy a poner como ejemplo el boxeo. Tú estás así, en suspensión, porque si no estuvieras en suspensión, estuvieras así, pum, te caería una piña de cada momento. Tú tienes que estar siempre en suspensión para poder moverte con agilidad. Entonces, para bailar ocurre lo mismo, tienes que moveros con agilidad. Esa agilidad viene desde una flexión. Es decir, cuando estábamos aquí flexionados, ahora para recoger la pierna hago tará, tará, mira la pierna de abajo, tará, tará. Tará, 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 tará. Y pum, y pum, y pum, y pum, y pum, y pum, tarum, y pum, y pum, tará, 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 y pum. Recojo, ahora. Es muy importante, esa suspensión va todo el baile. Bueno, del lado derecho haríamos una patada, pero del lado izquierdo vamos a hacer dos, para poder hacerlo de derecha a izquierda y luego de izquierda a derecha. Es decir, por un lado hacemos pares y del otro lado hacemos impares para poder cambiar de pierna. Hacemos aquí, cruzamos, cruzo, quedo. ¿Sí? Ahora en vez de una patada, dos. Paran, paran. Otra vez. Y cruzo, patada. Tan, paran. Dos. Pan, paran. Ahora para cambiar de pierna, pan, paran. Pan, paran. Pan, paran. Pan, paran. Pan, paran. Pan, paran. Todo junto. Estamos aquí y 1, 2, 3 y 4. 5, 6, 7 y 8. Otra vez. 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3 y 4. 5, 6, 7. Acordaros de la rodilla. Acordaros de la rodilla. Otra vez. 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora haríamos todo con otra pierna. Sabes que empezaba cruzando. Aquí empezaba cruzando. Pues aquí igual. Empiezo cruzando. De este lado voy a hacer una patada y del otro voy a hacer dos. Cruzo, patado, vengo para aquí. Dos patadas tocan. Patada, patada y como antes. Tum, turum. Tum, turum. Tum, turum. Vamos a hacerlo entero. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 y 4. 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3 y 4. 5, 6, 7 y 8. Vamos a hacerlo con música. You can shake an apple off an apple tree. Shake a sugar, but you'll never shake me. No siree. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. I'm gonna run my fingers through your long black hair, squeeze you tighter than a grizzly bear. Yes, sirree. I'm gonna stick like glue. Lo último que hemos hecho es quedarnos así. O sea, que lo último que hemos hecho es 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a hacer un spot, que es una vuelta. Es paso, paso. ¿Sí? Otra vez.
Estoy así. Y izquierda, derecha, triple step. Otra vez. Y izquierda, derecha, triple step. Vale. De aquí, de esta pierna hago. Voy a ponerme de frente para ver, para que me veáis mejor. Si no, de espalda no se ve la pierna. Dentro, apoyo, dentro, apoyo, dentro, apoyo, dentro, apoyo. Lo hago una vez de espaldas. 5, 6, 7 y 8. Y 1, 2, 3 y 4. Dentro, apoyo, dentro, apoyo, dentro, apoyo, dentro, apoyo. Lo hago de frente. 5, 6, 7 y 8. Y 1, 2, 3 y 4. Dentro, apoyo, dentro, apoyo, dentro, apoyo, dentro, apoyo. Lo de la rodillita. Dirin, dirin, dirin. En vez de abajo, abajo es arriba, arriba. Arriba, arriba. Si no, no dais brincado. Vamos a hacerlo con música, solo este trocito. You can shake an apple off an apple tree. Shake a sugar, but you'll never shake me. No siree. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. I'm gonna run my fingers through your long black hair and squeeze you tighter than a grizzly bear. Yes, sirree. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Hide in the kitchen, hide in the hall. Ain't gonna do you no good at all. Vuelvo a decir, solamente es el caparazón o la armadura de lo que estamos haciendo. Es decir, faltan sujetar las piernas, faltan muchas cosas. Vamos a continuar y vamos a hacer un paso básico con una vuelta. ¿Cómo sería esto? Lo último que hicimos fue aquí y aquí. Vamos aquí, hacemos un paso básico atrás. 1, 2, pero vamos hacia adelante. 3 y 4. 5, 6, 7 y 8. Voy a ponerme así de canto. Y lo último que hicimos, pa, pa. ¿Sí? Con esta pierna, con esta pierna vamos atrás. 1, 2 y paso básico. 3 y 4. 5, 6, 7 y 8. Un poco más rápido. 5, 6, 7 y 8. Perdón, con la derecha. Y 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. Después con la derecha, ¿eh? Y 1, 2, 3 y 4 y 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. Y 1, 2, 3 y 4 y 5, 6, 7 y 8. Eso serían medio giros, un cambio de plano. ¿Cómo hacemos el giro entero? Vamos a hacer toda la energía en un solo tiempo de giro. Y haremos 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. Otra vez. 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. Otra vez. 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Cómo quedarían las dos cosas juntas? Y apoyo, patada, encojo atrás y 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7. Otra vez. 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. Y 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8.
Como veis, la energía la tomo siempre en el 4 para girar. Ahora hacemos con música. You can shake an apple off an apple tree. Shake a sugar, but you'll never shake me. No siree. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. I'm gonna run my fingers through your long black hair, squeeze you tighter than a grizzly bear. Yes, sirree. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Hide in the kitchen, hide in the hall. Ain't gonna do you no good at all. 'Cause once I catch you and the kissing starts, a team of wild horses couldn't tear it apart. I try to take a tiger from his daddy's side. That's a... Y lo último que haremos para volver a comenzar. Terminamos aquí. Y haremos como anteriormente para hacer con la que estábamos una pierna sobre la pierna derecha y poder quedar sobre la izquierda. Ahora estamos sobre la izquierda y queremos quedar sobre la derecha. Y vamos a hacerlo como antes. Pum, tarum, tum, tarum, tum, tarum, parum. Otra vez. Y 1 y 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. Y ya podríamos volver a comenzar. Vamos a hacer ahora con una música muy muy lenta, que nos van a quedar las piernas, que nos van a pesar 2000 kilos, pero por lo menos para aprender la coreo, y luego ya con una música más rápida. Well, honey, I love you too much. I need your love too much. Want the thrill of your tough energy. I can't love you too much. You do all the living while I do all the giving. Gonna love you too much. Well, you spend all my money too much. I have to share your honey too much. When I want some loving, you're gone. Don't you know you're treating your daddy wrong? Now you got me started. Don't you leave me broken hearted. Gonna love you too much. I need your loving all the time. Need your hugging, please be mine. Need you near me, stay right close. Please, please hear me. You're the most. Now you got me started. Don't you leave me broken hearted. Yo, blood, check it out, boy. Is she hitting on all 9, Jim? Why don't you vacate gate while I check it out? It is too hip for me, you dig? Hey, mama. You've got a fine brown frame, and I wonder what could be your name. You look good to me, 'cause all I can see is your fine brown frame. Tell me, how long have you been around? Baby, when did you hit this big town? I wanna scream, 'cause I've never seen such a fine brown frame. Now all that I have is a broken down chair, but I would gladly make you queen on my throne. Don't be a square, why don't you come over here? 'Cause together we can really get it on. Now you got a fine brown frame. Oh baby, won't you tell me your name? You are solid with me, 'cause all I can see is your fine brown frame. Bueno, y hasta aquí las clases de este año, la clase número 11. Que paséis muy buenas Navidades y gracias a todos. Un besito.